Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de cómo crear citas y referencias de contenidos generados por herramientas de inteligencia artificial generativa. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa, como la más conocida, ChatGPT, han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos meses. Por un lado, hay quien cree que estas inteligencias contribuyen a minimizar las tareas más superfluas y permiten centrarse en aquellas cuestiones más importantes, y por otro, hay quienes creen que representan una amenaza a la integridad académica, ya que pueden ser utilizadas de forma no ética. Por ello, el Vicerrectorado de Innovación Educativa ha elaborado una estrategia para el uso de inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, ha creado un sitio web sobre el uso educativo de la inteligencia artificial generativa, donde el estudiante puede encontrar una guía de uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa. En esta guía de uso, elaborada por el Vicerrectorado de Innovación Educativa, Esther López, y por Sergio Martín, se habla y se explica acerca de qué son las herramientas de inteligencia artificial generativa, qué tipos de herramientas hay y si el estudiante las puede utilizar en sus estudios en la UNED. Si el estudiante decide utilizar herramientas de inteligencia generativa, siempre debe evaluar críticamente cualquier resultado que proporcionen, verificar cuidadosamente cualquier cita o referencia que generen o, finalmente, en esta guía se aconseja aportar un informe de uso en el que se especifique cuáles han sido las herramientas utilizadas, las instrucciones dadas a estas inteligencias y cuáles han sido los resultados obtenidos. Por ello, si el estudiante utiliza inteligencia artificial generativa durante la realización de sus trabajos, debe indicarlo, debe citarlo como se cita un libro o un artículo, es decir, elaborando citas y referencias, y para ello debe seguir las directrices de los manuales de estilo de su campo del conocimiento. En el caso de que se trate de un estudiante de ciencias de la educación, ciencias del comportamiento, psicología o otras ciencias sociales como la economía, el manual más utilizado es el del estilo APA. APA especifica en su blog que se deben crear tanto citas como referencias cuando se utilicen estas herramientas. Las citas deben elaborarse tal y como APA indica que se deben elaborar siempre, con autor-año. En el caso de autor, APA considera que OpenAI sería el nombre del autor y el año sería el año de la versión utilizada de la herramienta. Finalmente, la referencia se construye con los 4 elementos que especifica APA que se debe elaborar una referencia, que son siempre el nombre del autor. En este caso, APA dice que el nombre del autor sería OpenAI, el año, que es la fecha de la versión utilizada, el título, que el título sería siempre el mismo, el título de la herramienta, del modelo de inteligencia artificial utilizada, en este caso, por ejemplo, sería ChatGPT, y finalmente la fuente, que sería la URL del ChatGPT, que sería una URL general, porque como es importante saber que esta herramienta, ChatGPT, de momento no proporciona URLs únicas de cada prompt lanzado a la herramienta, de cada instrucción lanzada a la herramienta, ni de sus resultados. Por lo tanto, este sería el ejemplo de APA-Style de una cita parafraseada en el texto, en la que entre paréntesis se indicaría el nombre del que considera el autor, que es OpenAI, y el año, y en la lista de referencias la referencia creada tal y como hemos visto anteriormente. Una cosa importante que APA recomienda es la inclusión de el texto completo de respuestas largas de ChatGPT en un apéndice de los artículos, para que los lectores tengan acceso al texto exacto que se generó, porque como hemos dicho, ChatGPT no proporciona una URL única de la instrucción y del resultado, y el lector no puede acceder a esa información, a ese texto completo.
El siguiente estilo que vamos a ver es el estilo MLA. MLA es el estilo preferido por la lingüística, la literatura y las humanidades. Y en el caso de MLA, también nos indica en su blog que tanto cuando parafraseamos como cuando citamos en el texto hay que crear una referencia. Y en la referencia hay que especificar el título del prompt. El prompt es la instrucción lanzada a la herramienta, en este caso pues sería, por ejemplo, esta: describe el simbolismo de la luz verde en el libro del Gran Gatsby, y se introduciría entre comillas porque sería textualmente el prompt o instrucción lanzada a la herramienta. Además, en el caso de que sea una cita textual, hay que especificar entre paréntesis en el texto un prompt resumido, digamos un título resumido de la instrucción lanzada. Además, MLA Style también proporciona pautas de cómo citar obras visuales creativas en algunas herramientas de inteligencia artificial que crean imágenes artificiales, o, por ejemplo, también proporciona ejemplos de cómo citar obras textuales creativas como un poema. El siguiente estilo que vamos a ver es el estilo del manual de Chicago. Es el estilo preferido en Derecho y en Historia. En este estilo, la característica que tiene es que indica que no debemos crear una lista de referencias o una bibliografía, a menos que haya una URL disponible públicamente. Como hemos comentado y repetimos ahora, el ChatGPT no crea una referencia única. Sin embargo, sí se pueden crear a través de extensiones de navegador. Si decidimos crear una referencia, tendremos que aportar una URL única, ¿vale?, creada con una extensión de navegador. Si no, es suficiente, según MLA, con crear, reproducir las palabras en nuestro trabajo y creando en el texto, indicando dando crédito que esta información nos la ha proporcionado la herramienta de inteligencia artificial, y creando una nota a pie de texto. El último estilo que vamos a ver es el estilo preferido y más utilizado por la informática, las ingenierías, las tecnologías de la información, que es el de IEcubo, el manual de IEcubo. Y este estilo lo que indica es que podrá citarse únicamente como una comunicación privada y proporcionando la fecha más exacta posible de la comunicación. El ejemplo en el texto sería poner entre paréntesis que esta información proviene de una herramienta de OpenAI, a continuación indicar que es una comunicación privada y la fecha exacta de la comunicación. Y al igual que en el anterior estilo, no es necesario incluir una entrada en la lista de referencias. Para concluir, vamos a insistir en que hay que comprender las limitaciones de la tecnología y los riesgos de esta tecnología y los riesgos de utilizarla. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial generativa puede producir resultados incorrectos o inventados. También puede contener un contenido éticamente cuestionable, y que la salida, los resultados, no contienen referencias, y si le pedimos que cree referencias pueden ser incorrectas o inventadas. Teniendo en cuenta esto, hay que ser prudente en el uso de esta inteligencia artificial, y el estudiante debe recordar que hay que evaluar críticamente cualquier resultado que produzca, como lo haríamos con cualquier otra fuente académica, que cualquier resultado que produzca un programa de inteligencia artificial generativa utilizado en nuestro trabajo debemos citarlo claramente, utilizando las convenciones de estilo de nuestro campo de conocimiento específico. Y finalmente hay que tener en cuenta que estos resultados no son una fuente recuperable. No hay forma de enlazar a estos resultados ni de que el lector acceda al resultado exacto al que se refiere. No hay una URL de momento disponible que proporcionen estas herramientas para acceder a los resultados que hemos obtenido. Y finalmente, como conclusión, decir que la inteligencia artificial generativa es un desarrollo reciente y que en este momento no todos los estilos de referencia
ofrecen una guía clara y cuando existe asesoramiento todavía es una guía provisional. Pues, muchísimas gracias por vuestra atención y esto ha sido todo en cuanto a citas y referencias de resultados obtenidos por inteligencia artificial generativa.